Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En este nuevo tutorial voy a explicarles cómo hacer en determinadas circunstancias escanear y convertir una imagen en texto editable para que puedan trabajarlo en Word. Bien, sin más, vamos con la explicación. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a abrir un nuevo Word. Abrimos un nuevo Word. Luego, vamos a hacer un poquito más grande esto. Bien, obviamente que toda esa configuración de cómo hacer más grande, orientación, todo eso, bueno, lo explico en otro video que está publicado en mi canal. De todos modos, se lo dejaré en la descripción de este video. Bien, entonces lo que vamos a hacer es insertar también esta forma de cómo insertar, ya se lo expliqué en varios videos y en un video más detalladamente de las diferentes formas que se puede insertar. Bien, entonces en este caso yo lo tengo en el escritorio, sería este. Entonces vamos a hacer aceptar. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que nosotros insertamos nuestra imagen, lo que vamos a hacer es eliminar la parte que obviamente no nos importa y lo más probable es que esta forma de hacerlo no lo va a cambiar en nada. Entonces recortamos y recortamos. Bien, entonces luego lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Haga un poco más grande esto. Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo como PDF. Vamos a archivo, guardar como. Buscamos a dónde lo vamos a guardar. En este caso yo lo voy a guardar también en el escritorio. Entonces luego acá seleccionamos en tipo, seleccionamos que dice PDF. Luego le damos un nombre, que sé yo, por ejemplo, yo le voy a dar 99. Y luego hacemos guardar. Una vez que hicimos guardar, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cerramos esto. Vamos a abrir un nuevo Word. Una vez que nosotros abrimos un nuevo Word, lo que tenemos que hacer es ir a vista. Luego una vez en vista vamos a esquema. Una vez en esquema vamos a la parte de mostrar documentos. Luego vamos a insertar y ahí buscamos nuestro PDF. O sea, buscan donde se quedó guardado. Entonces en este caso, bueno, es más, nos muestra. O sea, todo dependiendo de la versión de Word, pero si mal no recuerdo, toda la versión de Word le muestra una vista previa. Entonces luego hacemos abrir. Una vez que hacemos abrir, acá hacemos aceptar. Y esperamos un momento y luego hacemos sí. Bien, una vez que tenemos todo esto, lo que hacemos es cerrar este esquema. Luego vamos a nuestro texto editable. En este caso voy a hacer un poquito más grande el zoom. Entonces, bueno, ahí como pueden ver, ahí uno puede editarlo. Pueden ver, ahí pueden editarlo. Ahora, si por X razón a ustedes no les deja editar, o sea, no les deja escribir nada, lo que tienen que hacer es todo eso que se convirtió, seleccionan, luego hacen el botón secundario copiar, abren un nuevo Word y luego lo pegan. Entonces de esa forma ustedes ya van a poder editar eso que se transformó. Ahora, estas cosas que están escritas a mano, obviamente, como pueden observar, son imágenes y eso sí o sí lo tienen que tipear manualmente. Bien, la cuestión es que de esa forma se ahorran bastante tiempo en determinados textos, como en este caso, que es bastante lo que ha convertido, teniendo en cuenta que hay cosas escritas a mano, donde justamente de esta forma no se puede convertir a texto editable, pero en videos mucho más adelante que subiré se va a poder hacer, pero es un poco más complejo. Así que eso sería todo por este video. Espero que hayan visto completo el video y si hayan entendido. Si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, le des un me gusta, hagas tus comentarios sobre algo que no entendiste o sobre algún tema que hable. Desde ya, muchas gracias.